En Venezuela todo el mundo conoce a Paulina Gamus. Paulina Gamus posiblemente es, o seguro es, la dirigente política femenina más importante de las últimas décadas en el país. Ha estado en puestos importantísimos. Es una mujer culta, inteligente, valiente. Es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, analista, articulista, fue ministra de la Cultura, o como se llamaba en ese momento, no me acuerdo cómo. En fin, peleona como ella sola. Peleona como ella sola porque no tiene pelitos en la lengua. Aquí la tenemos para que nos hable de los partidos políticos y de la necesidad de tener dirigentes políticos del siglo XXI. Bienvenida, Paulina Gamus, tanto tiempo sin conversar. Muchas gracias, Napoleón. Tú sabes que tú y yo nos conocemos de hace por lo menos 40 años, cuando tú eras un adolescente y ya yo era una señora, pues una señora madura, relativamente joven, pero ya madura. Es decir, bueno, mira, sí, hace por lo menos 40 años o quizás un poco más. Y así todo, como yo era un grosero, te llamaba siempre mi adequita favorita. No, eso no, me gustaba mucho que me llamaras así. Ya yo no soy yo, tú sabes que yo nunca me fui de Acción Democrática, y si nunca renuncié, pero yo no activo desde hace más de 20 años que yo renuncié a la dirección nacional. Yo era segunda vicepresidenta del partido, renuncié a la dirección nacional, pero no al partido. Y desde entonces, mira, después de que Chávez ganó las elecciones de la constituyente, yo me retiré de la política. Yo creo, y eso se comunica, se contacta pues con lo que vamos a hablar del relevo, de la renovación en los partidos políticos, porque yo creo que la gente está cansada de las mismas caras. No se trata de edades. Una persona puede tener 80 años y puede estar lúcida, puede ser capaz de conducir una organización, pero no se trata tanto de las edades como de la renovación del mensaje, de que haya gente que pueda conectar mejor con la gente. Y yo creo que los partidos políticos actualmente, bueno, lo que fue mi partido, porque la Acción Democrática, lamentablemente ahora dividida en dos grupos, con ninguno de los dos yo puedo tener ningún tipo si no tengo respeto por ninguno de los dos, de las personas que dirigen los dos grupos. Si, no hay la posibilidad de que haya unas nuevas caras, porque cada vez que surge un liderazgo nuevo, pues surge alguien que es inteligente, que se expresa, que empieza a tener popularidad o empieza a tener aceptación del público, a esa persona le cortan la cabeza. Ahí, por ejemplo, usted voy a mencionar un caso, hay un analista político que a mí realmente me encanta leer porque es inteligentísimo, es muy acertado en lo que dice, que se llama Pedro Benítez. Fue dirigente, fue miembro de Acción Democrática, estuvo en el CEN del partido, y en lo que empezó a tener esa popularidad, que escribía, que la gente lo conocía, tal, Henry Ramos lo votó de Acción Democrática, sí, lo hizo salir, lo hizo renunciar. Entonces, mira, es muy difícil. Yo confío mucho en que hay jóvenes y hay jóvenes. Hay, por ejemplo, mira, hay un joven por el que tengo especial admiración, que es de Primero Justicia, que se llama Roberto Patiño. Roberto es ingeniero graduado de la Simón Bolívar, con posgrado en Harvard. Es un muchacho brillantísimo, pero Roberto tiene más de 10 años. Él se motivó en hacer trabajo social desde que era dirigente estudiantil en la Universidad Simón Bolívar. Y él tiene más de 10 años con dos proyectos, uno que se llama Caracas Convive, o Mi Convive, y Alimenta la Solidaridad. Tiene comedores populares casi en varias de las parroquias de Caracas, tiene su contacto con la gente. En Caracas Mi Convive es la conexión de él con dirigentes populares, con dirigentes de base en distintas parroquias de Caracas. Fue candidato a alcalde metropolitano y renunció porque el primer partido, Primero Justicia, quería que fuera Tomás Guanipa. Fue un acto de mucha madurez política de ese muchacho. Bueno, tengo especial admiración por él, pero hay otros. En los partidos él mismo sabe de otros en Acción Democrática, hay mujeres y muchachas y muchachos que tienen bastante posibilidad y tienen condiciones para ser dirigente político, pero tienen que tener también el valor para decir, mira, basta aquí con lo que está pasando, vamos a formar una nueva Acción Democrática, vamos a formar un nuevo Primero Justicia. Popeye está bastante maltratado, pero ojalá haya una juventud que pueda hacer lo mismo en Copey. Yo creo que esos son los tres partidos más importantes. Voluntad Popular, que es el de Leopoldo López. Mira, la gente creo que allí los jóvenes que puedan o que quieran surgir, como por el caso, por ejemplo, de Guaidó, tienen que primero que nada deslastrarse de Leopoldo López. Es decir, ese es un problema. A mí no me gusta hablar
mal de ningún dirigente político, pues yo creo que a Venezuela le hace falta unidad, le hace falta respetar, o nos hace falta respetarnos unos a otros, pero realmente cuando hay esa especie de caudillos entre los partidos políticos, como es el caso de Leopoldo López, yo creo que quien quiera surgir y quiera hacer quiera tener un liderazgo distinto debe deslastrarse. Es decir, mira, basta ya, yo no quiero ser un mandadero de Leopoldo López, yo quiero ser yo y bueno, como con la gente que me acompaña. Bueno, eso es más o menos lo que yo pienso y tengo mucha esperanza en la juventud y tengo mucha esperanza en la reunificación de la familia venezolana, lo que significa saber perdonar, tú sabes, no querer vengarse. Tú sabes, aquí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú sabes lo que ha pasado con el Nacional en Caracas. El Nacional, tú no se puede leer, en Venezuela no se puede leer el Nacional. Está bloqueado. Y aparte de que el edificio fue tomado por Diosdado Cabello, fue decomisado, me han dicho, eso ni siquiera decomisado, bueno, robado. ¿Y qué sucede? ¿Qué ha pasado? Mucha gente que es muy opositora, empieza a sacar cosas del Nacional, de cuando el Nacional apoyó a Chávez para que ganara las elecciones, e incluso una supuesta primera página que es falsa. Esa primera página nunca existió, donde aparece Chávez y no sé cuántas cosas que Chávez como Dios es, cosas de ese tipo. Eso Entonces la gente empezó a Chigüire bipolar. eso ha empezado a pasar de nuevo, que la gente la pasa como cierta, porque es como, es decir, en vez de ver lo importante del asunto, que es cómo un gobierno se atreve a bloquear un periódico, a confiscar su edificio, a cometer todos esos atropellos, a no permitir que uno lo lea, puede compensarse con que el Nacional en un momento determinado apoyó a Chávez. Bueno, mira, yo no creo en eso. Si yo, por ejemplo, tengo buena relación con Luisa Ortega, que fue fiscal y que sé que ella cometió como fiscal hechos que, bueno, que no son para enorgullecerse. Pero yo creo que la gente, ella ahorita ha hecho una gran campaña en contra de eso, hace varios años, una campaña adversando al gobierno de Maduro. Yo creo que eso es importante. Yo, por ejemplo, yo con ella, yo a la gente le digo, yo no tengo ningún problema en tener una relación, no soy su amiga, pero nos comunicamos, nos hablamos por WhatsApp con Luisa Ortega Díaz, con la que fue procuradora de la Nación, que también es una muchacha, no recuerdo ahorita su nombre, pero tiene también una persona muy inteligente. Mira, son personas que en un momento determinado decidieron, mira, se equivocaron, y equivocarse es una cosa muy humana. Ok, sí, Paulina, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es que en su equivocación hayan cometido delitos. Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero si han cometido delitos, primero tienen que pasar por la justicia. Y yo Sí, no puedo pero un comparar momento. ni Pero, remotamente el Nacional con Luis Ortega Díaz, porque el Nacional no cometió ningún delito. El Nacional, en todo caso, ¿no? Tuvo una política editorial, ¿no? Como todos los periódicos o casi todos los periódicos del mundo, pero siguió siendo un periódico amplio y siempre fue un periódico amplio. yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que aquí la gente dice, no, aquí no podemos permitir que haya un cambio hasta que no haya justicia, o sea, hasta que esta gente no vaya presa, y eso no va a ocurrir nunca. Si eso no va a ocurrir nunca, porque aquí tenemos que, primero que nada, si hay una salida, si la hubiera alguna vez, tiene que ser una salida negociada, acordada. Maduro y supongo no se van a ir de Venezuela porque quieran. Eso tiene que ser una salida negociada, acordada, y una salida acordada o negociada no puede ser exigiendo venganza en ese momento, sino exigiendo justicia. Si uno se pone a ver cómo fue la salida del gobierno de Pinochet o de la dictadura de Pinochet en Chile, si fue una salida negociada, y Pinochet continuó siendo ministro de la Defensa, el hombre fuerte del ejército en el gobierno siguiente, el gobierno de Patricio Aylwin. O sea, hubo elecciones democráticas, Pinochet perdió el plebiscito, hubo unas elecciones democráticas, ganó Patricio Aylwin, que fue una extraordinaria persona, tuve el honor de conocerlo personalmente. Y bueno, pero Pinochet era el ministro de la Defensa. Si yo no digo que vamos a hacer una transición con que Padrino sea el ministro de la Defensa del próximo gobierno, no lo sé. Pero mira, eso ocurrió en Chile y bueno, mira, y ocurrió en España. Ocurrió en España. Adolfo Suárez era franquista. Sí, Adolfo Suárez fue un Encargado de tremendo la televisión presidente. española y de la propaganda del Bueno, régimen a y fue través de un televisión gran española. presidente, fue un hombre honorable, fue el presidente de la transición. Ay, yo creo que hicieron muy bien en darle el nombre al aeropuerto de Barajas de Adolfo Suárez, porque fue realmente una personalidad determinante. Entonces, mira, si los españoles hubieran querido en ese momento vengarse de todo lo que pasó en el franquismo, hubieran podido salir de Franco, hubieran podido llegar a la democracia. No creo que hubieran podido hacerlo. Entonces, yo creo que creo que fue Confucio el que dijo, si tú quieres vengarte, cava dos tumbas. Y es verdad,
Si la venganza como tal no conduce a nadie, a nada. La justicia sí. Ahora, ¿cómo ejercemos justicia en un país donde no hay justicia? Bueno, tienes que comenzar por cambiar el sistema de justicia. Yo no sé si tú te enteraste allá en Miami de que nada menos que Pedro Carreño, aquel que decía que nos espiaban por la televisión y no sé cuánto, acaba de denunciar que hay dos magistradas, la 32 y la 33 del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que son ellas dos son las quienes deciden todos los expedientes. O sea, no importa lo que haya decidido otro juez, esas dos señoras tienen el poder de decidir quién va preso, quién te queda libre, quién gana, quién pierde un juicio. Bueno, mira, y lo ha denunciado una persona que da un dirigente importante del PSUV. Entonces, cuando empiecen a surgir, yo siempre creo eso, que dentro del mismo partido de gobierno tienen que surgir voces disidentes, ya han surgido varias, pero voces disidentes importantes que digan, basta, vamos a unas elecciones democráticas, vamos a unas elecciones transparentes, vamos a resolver este problema. Tiene que haber alguien además que aspire dentro de ese partido de gobierno, alguien que aspire a ser sucesor de Maduro. Yo no puedo creer que sean todos unos eunucos políticos que digan, bueno, Maduro forever, no puede ser. Bueno, mucha pelea interna, evidentemente, porque el poder es el poder y el ansia de poder es muy importante. Ahora bien, volvamos a Acción Democrática y si hubo una revolución en el país la hizo Acción Democrática y COPEI, porque fue una revolución lo que se hizo en el sistema educativo, que hasta debajo de los árboles en la frontera uno veía muchachos, maestros dando clases, ¿ok? La construcción de escuelas a lo largo y ancho del país, la multiplicación de universidades, la infraestructura, en fin. Claro, todo tiene su fin, hasta los imperios tienen su fin. Ahí está, ya no existe el imperio español, ni el imperio británico, ni el imperio romano, por ejemplo. Pero ¿qué pasó con Acción Democrática? Bueno, mira, yo creo que Acción Democrática, su final, su decadencia, vamos a llamarla porque todavía existe, su decadencia empezó con el gravísimo error de las elecciones del año 1989. O sea, de haber elegido un candidato que era el más... Fíjate, pues voy a hacerte una historia. En el año 87, perdón, sí, 97, perdón, 97. Las elecciones fueron en el 99, bueno, 98. En el año 97, Alfaro, que era el secretario general del partido, tuvo la idea de hacer un gran encuentro de todas de personalidades de todos los partidos políticos que se llamaba La Venezuela que tenemos y la Venezuela que queremos, y me encargó la coordinación de ese evento. En ese momento tuvimos la ayuda de PDVSA, de todas esas oficinas técnicas de PDVSA. Alfaro era durante el gobierno de Caldera, pero Alfaro tenía quizá tanto poder como Caldera, o más. Yo recuerdo de todos los ministros y todo el presidente PDVSA, todos desfilaban por la oficina de Alfaro para pedir que Acción Democrática votara determinado ley o proyecto, lo que fuera en el Congreso. Y Alfaro era el verdadero presidente de la República, era Alfaro. Bueno, entonces se hizo ese evento, pues fue extraordinario, duró 3 días en el Parque Central, fue realmente, te digo, casi como si lo hubiera organizado la NASA, algo extraordinario. Y cuando se hizo ese evento, se hizo una medición de la popularidad de Acción Democrática, no de Alfaro. Y Acción Democrática tenía más del 50% de popularidad, porque fue estuvo mucha repercusión en la prensa ese acontecimiento. ¿Qué sucede? Yo después de eso, a los pocos días, me enteré, no me lo dijo nadie, es decir, recapacité y pensé que ese era un evento que Alfaro había inventado, había decidido para su candidatura. Y ahí fue el acabose, el desplome. Entonces logró manipular a los gobernadores, que eran 17 gobernadores, 16 gobernadores adeptos y un casi gobernador que era Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo. Y bueno, para que lo apoyaran, bueno, y así llegó él a ser el candidato del partido, que fue un gravísimo error. Bueno, y el error de COPEI con Irene Sáenz. Eso fue el unimiento de los dos partidos. Y bueno, pero mucho antes de eso, creo que los dos partidos, Acción Democrática y COPEI, cometieron el gravísimo error de no ejercer nunca la autocrítica. Cuando ellos veían que se tenían que verlo, porque se veían los resultados electorales, cómo los iban perdiendo. Voy a hablar de Acción Democrática. Iban perdiendo votos, iban ganando votos los otros, pues, o mejor dicho, la abstención, era la que más ganaba votos.
Pero cuando Que fue Caldera gana, realmente la que ganó en las elecciones. sí, pero cuando Caldera gana las elecciones, que se produce el fenómeno de la causa R, o sea, de 47, de diputados que tenía la causa R pasa a 47 o 48, de no tener ningún senador pasa a tener 3 senadores. Si tú crees que hubo alguna, que Acción Democrática se hubiera sentado a decir, vamos a estudiar qué fue lo que pasó, porque además quien votó por la causa R y más tarde por Chávez, no fue el pueblo llano, fue la clase media y la clase alta, que son los que manejan, los que siempre hacen las revoluciones y los que manejan la información y los que estaban más resentidos por haber perdido su estatus, de haber pasado de la Venezuela Saudita, de, tú sabes, está barato, dame dos, a todo lo que fue sucediendo con la devaluación del Bolívar, con el desmejoramiento de la clase media. Entonces tú eres de los que cree que la gente no es que votó por Chávez, ¿no? Sino votó en contra de los partidos tradicionales, en contra del estatus. Sí, mira, en el bufete de mi hermano murió ya hace 5 o 6 años. En el bufete de mi hermano, que era un bufete muy, muy importante, ellos eran los abogados de Banesco y de muchos bancos. Había no lo voy a mencionar, pero quizás uno de los hombres de los abogados, no por abogado, por ser humano, más culto e inteligente que yo he conocido en mi vida. Él votó por Chávez. En ese bufete todo el mundo votó por Chávez, con ese, mi hermano no lo hizo. Pero mi hermano votó nulo, que también es nuevo, o sea, es como no votar. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué lo hicieron? Fue resentimiento, es decir, fue rabia, no resentimiento, rabia contra los partidos, es decir, la antipolítica jugó un papel muy importante. Todo eso que hicieron Radio Caracas Televisión, los notables, ¿saben? Jugó un papel muy importante en la destrucción de la democracia, pero no fue la única culpable, los partidos se autodestruyeron en muchas cosas. Yo siempre cuento algo que me parece tan insólito. Chávez ganó las elecciones un domingo, creo que era 6 de diciembre, ¿no? El lunes 7 hubo la reunión tradicional del CEN de Acción Democrática. Los lunes se reunían las direcciones nacionales de todos los partidos. Entonces yo fui a mi reunión y yo me imaginé que la reunión se iba a dedicar bueno, a conversar, a decir, bueno, ¿cómo ganó Chávez? ¿Por qué ganó Chávez? ¿Qué nos pasó? No, no, no. De una vez, Lewis Pérez, que era el padre de cáncer, murió, que era el secretario general, dijo, bueno, va a venir una constituyente, vamos a empezar a prepararnos para elegir los diputados a la constituyente. Oye, ni una palabra sobre lo que nos pasó. Bueno, yo creo que Acción Democrática eligió un solo diputado a la constituyente, que fue Claudio Fermín, que es el bailabalse, que va para acá y para allá. Pero ¿cómo es eso? Y nunca antes de eso pues tampoco nos sentamos a saber por qué hubo la votación esa masiva de la causa R cuando ganó Caldera las No, elecciones. y por qué no hubo el Caracazo, y por qué no. No, el ¿Cómo? Caracazo, tú sabes que el Caracazo es otro tema. Tú sabes que a mí me tocó ser yo era para ese entonces la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados. Y a nosotros, a la comisión, se le fue encargada la investigación del Caracazo. Por cierto, acaba de hacer un mes más o menos, fui invitada a un foro que organizó la Fundación Friedrich Ebert, la de la socialdemocracia alemana, aquí en Caracas, en la Universidad Central, sobre Caracazo. Y bueno, mira, yo puedo hablar con mucha propiedad del Caracazo, porque eso sí es verdad que fue una explosión espontánea que después fue aprovechada por grupos irregulares, de los cuales fueron antecedentes de la causa R, o del PSUV, o de lo que sea, del chavismo. Pero realmente eso sí fue una explosión al principio espontánea por un aumento ridículo del pasaje, pero no tuvo nada que ver con las medidas económicas de Carlos Andrés Ah, Pérez. no, sí, Carlos Andrés estaba llegando. Lo que te quiero decir es que sentarse a decir, bueno, la situación está muy mal. Fíjate que por unos centavos que se aumenta la gasolina, todo el lío que se formó y todos los que utilizaron todo esto para generar una mayor violencia. Es Pero decir, ¿sabes por tenía que sentarse, bueno, ¿en qué estamos fallando? No, pero ¿sabes? Claro que no se está. ¿Tú sabes lo que pasó? Que ya la prensa, yo no voy a echarle la culpa, no creo que lo hayan hecho intencionalmente, pero ya los medios en general venían después del gobierno, durante el gobierno de Lucinchi, las últimas semanas o meses del gobierno de Lucinchi, había una cierta escasez de productos básicos, no como la escasez que se produjo después hace unos años aquí en Caracas, ya con el Chavismo. Entonces la gente, pues, o sea, había cosas, faltaba el aceite, los comerciantes comenzaron a retener algunos productos porque sabían que al cambio de gobierno se iban a liberar los precios, etc. Y entonces, en la prensa publicaba, por ejemplo, yo lo recuerdo, el arroz que cuesta 5 va a costar 10.
El aceite que cuesta 10 va a costar 20, las caraotas que cuestan esto va a costar. Tú sabes, era como una noticia permanente. Y yo creo que el aumento de la gasolina, pienso, esa es mi opinión, fue como una explosión del miedo que tenía la gente a lo que les venía encima. Luego, bueno, vinieron las medidas económicas. Yo recuerdo que la reunión del CEN del partido fue alrededor, creo que del 15 de febrero, cuando Carlos Andrés nos presentó el gabinete a los miembros del CEN del partido. Y bueno, la ministra de Hacienda era Eglé Iturbe, Eglé Blanco de Iturbe, no Blanco Iturbe, Eglé Iturbe, sí. Bueno, yo sé que me confundo entre Andrés Eloy Blanco y Iturbe, que es el hijo de Andrés Eloy Blanco, ella era Blanco de Iturbe. Bueno, ella con la mayor frialdad nos dijo que bueno, se iban a liberar los intereses, que iban a pasar bueno, sí, liberar. Entonces yo había comprado un apartamento y yo estaba pagando 18.000 bolívares mensuales de interés, entre interés y amortización. Yo ganaba como diputada 50.000 bolívares. Entonces, si los intereses suben a 60.000, yo pierdo mi apartamento. Bueno, eso va a ser por un tiempito, pero nunca fue un tiempito porque fueron en aumento y gracias a que Aide Castillo de COPEI y yo de Acción Democrática nos movilizamos y creo que en cuestión de 24, 48 horas preparamos una ley de protección al deudor hipotecario y eso permitió que todos los deudores hipotecarios de Venezuela, entre ellos ella y yo, no perdiéramos nuestras viviendas. ¿Te acuerdas lo que pasó en España y lo que pasó en Estados Unidos también, en Florida, Sí. sobre todo con la crisis inmobiliaria? Bueno, mira, gracias a Dios nosotras, me siento orgullosa de poder decirlo, impedimos que eso pasara en Venezuela por la ley de protección al deudor hipotecario. Entonces, y no creas que tampoco nos sentamos, fíjate, quizás los partidos no hicieron ese estudio, pero tú recuerdas que Carlos Andrés nombró una comisión que para estudiar lo que había pasado, para que cada quien propusiera cosas, ¿no? Y fueron consultados de cámaras y la CTV y todas las fuerzas vivas, y el presidente de esa comisión fue Ramón Velázquez. Y yo recuerdo que hubo una reunión, creo que en el Salón Ayacucho de Miraflores, cuando la comisión presidida por Ramón Velázquez iba a presentar su informe. ¿Qué debía hacerse para que no se repitiera algo como el Caracazo o para paliar lo que había pasado? Y resulta que Ramón Velázquez empieza a leer aquel estoraje, y entonces eran cosas tan contradictorias. Aumenten esto, bajen esto, hagan esto, no hagan esto, o sea, dependiendo si era la CTV o si era Fede Cámara, si era una colcha de retazo, hasta que llegaron al punto, congelar el precio de la gasolina. Y entonces todas las fuerzas vivas, todos los cerebros venezolanos allí presentes se pusieron de pie para aplaudir. Yo me sentí verdaderamente deprimida. ¿Cómo es posible que todos los problemas del país se redujeran a congelar el precio de la gasolina? Una cosa realmente, ahí tienes una demostración de que no solamente los partidos estaban fuera pero como se dice vulgarmente, sino también toda la dirigencia nacional. El creer que el precio de la gasolina era realmente sí, el único problema que tenían. O sea que en definitiva la pregunta de qué pasó con Acción Democrática fue que llegó un momento, y especialmente en la época de Alfaro Lucero, que no supieron interpretar la realidad venezolana como lo hicieron durante tantas décadas y estaban más interesados en quedarse en el poder y que él fuera el candidato. Es que así no solamente eso. Tú sabes que cuando después que ganó Caldera, que te digo, cuando hubo esa votación masiva de la causa R, llegaron 40 y pico de diputados. Yo recuerdo que Henry Ramos, que era el secretario general, nos convocó y era el jefe de la fracción. No era el secretario general, era el jefe de la fracción parlamentaria. Nos convocó a todos los diputados y senadores, pues a toda la fracción, a que nos reuniéramos a las 7 de la mañana en el edificio administrativo, en Miraflores, perdón, en el edificio administrativo del Congreso. Y entonces nos dijo, vámonos de una vez a ocupar nuestros asientos, nuestras curules, porque tengo entendido, o sabemos que la causa R se declara ganadora, no aceptan que ganó Caldera, creen que ganó Andrés Velázquez, y vamos a ocupar los asientos antes de que ellos no los quiten. Y lo mismo hizo COPEI. Se advierte el temor a aquella invasión, como le decía Manuel Alfredo Rodríguez, las invasiones bárbaras, ¿no? Bueno, llegó entonces aquella gente, bueno, que se levantaba y daba patadas no todos, pero por supuesto a las curules, a los escritorios. Bueno, mira, eso fue lo único que logramos hacer. Y la felicidad era que con COPEI hacíamos mayoría. O sea, que a pesar de que la causa R tenía 40 y pico diputados, el MAS tenía unos cuantos, el MEP tenía no sé cuántos, pero no siempre la izquierda votaba con la causa R, pero COPEI y Acción Democrática, los diputados hacíamos mayoría, y entonces, bueno, mira, entonces les derrotábamos cualquier moción. Eso fue lo suficiente para sentirnos felices, pero no para analizar qué pasó y por qué hubo esa votación tan sorprendente.
¿Y qué pasó con Copey? ¿Por qué la decadencia de Copey? Mira, lo de Copey, tú sabes, yo no sé, yo lo atribuyo al padre que destruye a sus hijos, o sea, que destruye a sus propios hijos, pero el caso de Caldera fue terrible, ¿no? Porque, mira, él creó Copey, la verdad que fue su creación y lo destruyó. Porque sí es verdad que no permitió para nada, así como en Acción Democrática, Carlos Andrés se volvió a elegir y impidió que hubiese una generación de relevo. Caldera, por su afán de reelegirse, bueno, mira, liquidó a Eduardo Fernández, que para mí era un gran importantísimo dirigente, liquidó a Osvaldo de Paz, que era un joven bastante promisor, es decir, liquidó a su partido, se creó un partido nuevo, con el chiripero y todas esas cosas. Él verdaderamente sí destruyó, sí, creo que a conciencia destruyó a su partido. Bueno, Copey se destruyó. Sí, existe, yo tengo una amiga que es Ivonata, que es copellana, es muy amiga mía, y ella siempre, cuando yo digo que Copey no existe, dice, no, sí existe. Mira, existe más o menos. Acción Democrática real, casi existe, pero Copey casi no existe, tú sabes. ¿Cómo crees tú, Paulina, que debería ser, que se debería diferenciar de los partidos tradicionales que tuvieron una historia? En el caso de estos dos, hicieron muchas cosas en el gobierno, ¿no? En el siglo XXI y con los adelantos tecnológicos, con el cambio de los valores de la sociedad, con la información ahora de todo Dígame tipo, con la el verdadera y la metaverso. falsa. ¿Cómo Yo me deben ser empiezo, los partidos? tú sabes que yo cuando yo oigo esa cosa de lo que es el metaverso, digo, espero morirme antes de que eso sea una realidad. Porque eso, hasta ahí no voy a llegar. Yo creo que yo he aprendido bastante de tecnología, manejo muy bien mi computadora, mi celular, hago todas las cosas pero hasta el metaverso no voy a llegar. Entonces, ya tú los partidos con el metaverso. Yo creo que todavía muchos no han llegado ni siquiera a la computadora. Mira, yo pienso, yo creo, te repito lo que creo que dije al principio. Yo creo que las generaciones jóvenes, sí, incluso los que son adecos, los que no son adecos, deberían hacer como una especie de revolución interna. Tú hablaste de la revolución que Acción Democrática hizo en el país. La Dije hizo Acción en el Democrática y Copey, 45, no te pongas sectaria. no, no, pero en el 45, acuérdate que fue muy, se fueron bastante criticados, por eso los tumbaron a Acción Democrática, porque fueron bastante, como te digo, egoístas, bueno, y retaliadores contra el gobierno de Medina. Es decir, cometieron muchos errores que luego Rómulo corrigió en el año 50, cuando fue candidato en el 58 y presidente en el 59. Pero la revolución educativa de la que tú hablaste, esa la hizo el Beltrán Prieto Figueroa, que era de Acción Democrática. Y la revolución de la salud, el doctor Cabaldón, porque aquí la malaria consumía a la población. Pero esa revolución la hizo la del voto universal y directo, la del voto de la mujer, todas esas cosas la hizo Acción Democrática, para ser sinceros y ser Ahora, leales a la historia. yo quiero volver a lo de los A esa partidos de revolución hoy en tienen que día. hacerla ahora. Ajá. Que hasta ahora los partidos, en el caso de Venezuela, estos dos partidos funcionaron teniendo una dirigencia vertical, tipo el Partido Comunista, tipo Stalin Exactamente. y Así. compañía. Había y además con nuestro pasado caudillista eso se acentuaba todavía más. Hoy en día, en el siglo XXI, ¿cómo sientes que se debería organizar, ¿no? Y para entender y que el pueblo sintiera que ese partido no está en función de sus intereses egoístas, sino de la mayoría, que está allí para escuchar a la mayoría y lograr el bienestar de la mayoría? ¿Cómo crees tú que debería ser Mira, la distribución del poder dentro del partido? yo soy muy pesimista cuando la gente dice, mira, yo soy muy tuitera y todo el tiempo estoy recibiendo tweets de compañeros de partido, de no sé dónde, de Cojedes, de Yaracuy, de otros estados. Compañera, ¿qué cree usted que podemos hacer? O sea, que todavía hay adecos que creen que Acción Democrática puede resucitar. Yo no creo eso. O sea, Marco Falcón Briceño, que fue un hombre muy brillante, siempre decía que, y además que era estudioso de la historia de Venezuela, que ningún partido venezolano duraba más de 50 años de vida, tenía más de 50 años de vida. Yo creo que Acción Democrática lo superó y vemos en la situación en que está, uno se da cuenta de que eso es verdad. Las dos Acciones Democráticas, ninguna de las dos creo que tiene más del 3%, 5% de apoyo. Yo creo que tiene que haber no solo una renovación, sino unos nuevos partidos. Quizás los jóvenes de Acción Democrática tengan el valor de crear
una nueva Acción Democrática, una distinta, donde no estén ninguno de esos dirigentes que Henry Ramos tiene 25 años tiene el mismo tiempo que tiene el chavismo en el poder, lo tiene Henry Ramos en la Dirección Nacional de Acción Democrática. Bernabé Gutiérrez más o menos estaba en la misma situación, perdón, pero aquí no sé quién es, y voy a quitarle eso en un momentico. Y luego, bueno, en el caso de Copey, bueno, ya sabemos que prácticamente Primero Justicia, que es otro partido donde también debe haber una renovación. Eso que pasó en las elecciones de alcaldes y gobernadores, de que le hicieron renunciar a este muchacho Roberto Patiño para, no, lo hicieron renunciar, él renunció, él hizo un acto de gran madurez para que fuera Guanipa el candidato, y bueno, yo no sé si Roberto hubiera ganado, pero Roberto tiene mucha más ascendencia, mucho más popularidad en las parroquias de Caracas que las que tiene Guanipa, que es de Maracaibo. Y sin embargo, bueno, lo hizo muy en forma madura, pero yo creo que él debe desprenderse, como debería desprenderse Guaidó del partido Voluntad Popular, del partido de Leopoldo ¿Por López. qué tú le das más importancia a el Primero Justicia que a Voluntad Popular si Voluntad Popular es el que está en el gobierno interino y en cambio Bueno, sabes que el gobierno interino, Capriles? me da mucha lástima decirlo, pero el gobierno interino ahorita siempre fue una entelequia, pero ahorita es más entelequia que antes, o sea, más, porque, pero mira, que realmente con quién vienen a negociar, o vienen a conversar, o viene antier estuvo aquí en Caracas, creo que el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo perdona si no me acuerdo exactamente el nombre, pero es algo muy importante, un señor de Europa. Y ¿con quién vino a hablar? Con Maduro. No vino a hablar con Guaidó. La misión de Estados Unidos que vino, que causó ese revuelo hace un poco más de un mes, vino a hablar con Maduro. Es decir, las realidades son unas. Maduro, eso de decirle que es un presidente ilegítimo, yo creo que es un presidente ilegítimo. Pero bueno, será un presidente ilegítimo, pero definitivamente es quien tiene el poder. Es decir, tiene el dinero, tiene las armas, tiene todo el poder en Sí, sus sí, manos. yo no lo iba por ese lado, sino ¿por qué Voluntad Popular y Primero Justicia no tienen para ti el mismo poder, si tú quieres, o el mismo renombre, No o sé, como lo mira, yo quieras pienso, llamar? no, yo pienso, quizás porque yo sí, por supuesto que no tengo, no voto por ellos. Yo tengo más simpatía, y lo confieso, por Primero Justicia, porque tengo más respeto por Julio Borges, por ejemplo, que es una figura importante, por Enrique Capriles, que ha cometido muchos errores, pero realmente que es una figura importante en Primero Justicia, que por Leopoldo López. Creo que Leopoldo López ha sido como una especie de lastre sobre la figura de Guaidó y sobre ese partido, porque ha tomado decisiones, comenzando por, mira, él tiene, realmente lamento muchísimo lo que fue su encarcelamiento, muy triste, porque para una persona estar presa, yo no se lo deseo a nadie, con sus hijos teniendo que visitarlo en la cárcel, todas las cosas que le hicieron. Pero realmente él decidió entregarse, porque supuestamente, no sé si es verdad o es leyenda, Diosdado Cabello le dijo a sus padres que él debía entregarse porque inmediatamente lo iban a sacar, porque estaba en peligro, de que lo iban a matar, no sé cuánta historia, y así él se entregó voluntariamente. Bueno, mira, los que no se entregan tienen que irse del país, desgraciadamente, esa es la situación. Aquí el que no se entrega a la justicia, lo persiguen, tiene que irse del país. Aquí hay esa es gran parte del problema. Buena parte de la dirigencia política importante está fuera del país, está exiliada. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo debe ser, según crees tú, el esquema de un partido político del siglo XXI en Venezuela para evitar, entre otras cosas, el caudillismo, pero además para que haya justicia, para que haya democracia dentro del propio partido, para que Mira, no no estén sé, yo no 25 sé años el mismo cómo. señor sin hacer elecciones ni nada de eso? No, mira, yo creo que bueno, eso de los 25 años, te digo, tiene que haber una renovación total porque no se va a ir nunca de ahí, no se va a ser eterno. Pero ¿cómo se tienen que organizar? Yo creo que hay que buscar un poco el ejemplo. Si Acción Democrática dice que es un partido socialdemócrata, buscar un poco el ejemplo de cómo funcionan los partidos socialdemócratas escandinavos o los partidos en otros países. ¿Sí? Cómo funcionan, cómo eligen sus diputados, cómo es la relación entre los parlamentarios del partido, ¿sí? Tiene que haber una relación bastante estrecha. Pero yo no sé, no te podría decir cómo organizarlo. Sin duda alguna que la organización actual, que es vertical y que lo que dice el secretario general en la santa palabra, no puede ser. Si tiene que haber disidencia dentro de la organización, y la disidencia,
o las opiniones distintas no pueden ser motivo para expulsar a nadie. Pero sin duda alguna la actual organización no es la más conveniente. Nosotros somos víctimas del caudillismo y lo hay en todos los partidos. En todos los partidos sí hay más o menos, hay siempre el que dice la última palabra. Ahora, tú has mencionado varias veces a Roberto Patiño de Primero Justicia. ¿Cuál es la diferencia entre Roberto Patiño como dirigente político y Juan Guaidó? Mira, la diferencia es grande. Juan Guaidó, cuando aparece pues en la escena política, es una persona que nadie la conoce. Yo por lo menos sabía quién era Juan Guaidó. ¿Tú sabías quién era Juan Guaidó? No, pero la gente por ejemplo, de Vargas y la gente del partido, claro que lo sabía. La gente del partido sí, la gente de Vargas, porque le di allá. En el caso de Roberto Patiño, como te dije antes, él tiene más de 10 años trabajando haciendo trabajo social. Haciendo trabajo social, que son los comedores populares y esto que se llama Convive, que es y buscando dirigentes populares dirigentes de base. Mira, te voy a mandar un programa que él hizo con Gladys Rodríguez, un programa de radio, donde él habla de una dirigente, no recuerdo de qué parroquia es, de La Vega, que cuando él fue por primera vez a su casa, ella tenía un cartel en su casa que decía: quien no quiere a Chávez no quiere a su mamá. Y por supuesto él entró y habló con ella y le dijo: mira, yo no estoy de acuerdo contigo, yo no quiero a Chávez, pero quiero muchísimo a mi mamá. Bueno, se fueron haciendo, pues, ella chavista y él no chavista, comenzaron a tener una relación hasta el punto de que ahora ella ya no es afín, pues, al gobierno de Maduro, pero él es el padrino de su hijo. Entonces, tú ves, ese es un tipo de relación muy importante. Por eso yo creo que la diferencia es esa, que él tiene muchos años. Yo no lo conocía hace 10 años, mi hermana Raquel lo conoció hace más de 10 años, cuando ya él estaba en el programa de los comedores populares. Mándame el video, pero también mándame el teléfono para entrevistarlo, para saber. Te voy a mandar el teléfono, yo te voy a mandar el contacto de él y te voy a mandar también esta entrevista, porque es bien interesante esa entrevista que le hizo. Y él está en un programa, en un proyecto que yo apoyo y que me parece excelente, que es el de la reunificación de la familia venezolana. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, creo yo, que todas las personas, mira, casi todas las familias tienen a alguien, un familiar fuera del país. Yo tengo, por ejemplo, a mis 3 nietos y mis 7 bisnietos fuera de Venezuela, y verdad, nosotros nos reunimos una vez al año, pero ya yo tengo 85 años, yo no sé cuántas veces podré viajar para reunirme con toda mi familia. Por ejemplo, mi sobrina que vive en Argentina no puede venir a Venezuela porque la ponen presa. Ella es era la embajadora de Guaidó en Argentina, sigue siéndolo, pero sin reconocimiento del gobierno argentino. Mira, mis nietos que nacieron, unos en Miami y otros en Bogotá, ahora hay un rollo que si pueden venir, para venir a Venezuela tienen que inscribirse como venezolanos, no se sabe si eso es verdad o no es verdad, en 2 países donde no hay ni embajada ni consulado de Venezuela, ni en Estados Unidos ni en Colombia. Mira, no es fácil. Yo creo que eso que le acaba de pasar a Humberto Cheli, que su hija murió en Orlando y ellos viven en Venezuela, ¿cómo van a su entierro? Un país donde no hay ni vuelos directos. Tú, para volar de Caracas a Miami son 12 horas, es más que ir a Europa. Es casi como ir a China. Porque si la escala, vas a Santo Domingo, hacer la escala de ahí otra vez. Mira, no, la vida no es fácil. Yo creo que luchar por la reunificación de la familia venezolana, eso es algo que tiene que ser producto de una negociación, de acuerdos con el gobierno, cuando el gobierno quiera sentarse, de verdad negociar de una manera seria. Ahora, con la guerra de Ucrania, todo está detenido, la gente no piensa sino en eso, que es una verdadera tragedia, pero yo sí pienso mucho, no sé si lo voy a ver, pero yo creo que la única salida que tiene Venezuela es negociar. ¿Por qué crees que Venezuela llegó a la situación actual? ¿Cómo fue? ¿Cómo un país puede tener la mayor crisis de su historia? ¿Cómo un país rico en el subsuelo y un país petrolero que no tiene gasolina, por ejemplo? ¿Qué se hizo? ¿Qué fue lo que pasó realmente desde tu punto de vista? Es como la llegada de Atila. Por aquí pasó Atila. Bueno, sí, guardando las diferencias con Cuba, porque Cuba no tenía petróleo, pero Cuba era exportadora de caña de azúcar, era un país próspero durante la dictadura de Batista y todas esas cosas. Cuando llegó Fidel, bueno, está donde está Cuba, en la miseria más absoluta. Es decir, ¿qué fue lo que hicieron en la Unión Soviética, Lenin y después Stalin? Matar de hambre a millones de personas, lo que se llama el Volodor, que ocurrió en Ucrania, por cierto. Mataron a más de hambre, deliberadamente de hambre a millones de personas, sí, empobrecieron.
cómo era la vida. Hay un chiste que lo cuenta mucho Reagan, lo contaba Reagan, del tipo en la época de Khrushchev, o no sé de cuál de los dictadores rusos, que le quería comprar un carro y le dieron una cita para un día X 10 años después, es decir, dentro de 10 años, el día tal de noviembre. Entonces él preguntó, ¿pero eso es en la mañana o en la noche? ¿O en la tarde? No, en la mañana, no, en la mañana no puede ser porque va a venir el plomero. O sea, ese es un chiste, o sea, dentro de 10 años iba a venir el plomero. ¿Cómo era la burocracia? ¿Cómo eran los servicios? ¿Cómo era la pobreza? Sí, en un país como la Unión Soviética, que era el granero de que tenía, ahorita era el granero del mundo, y como al igual que Ucrania. Bueno, entonces, esas cosas suceden. Venezuela fue autodestruida y fueron autodestruidos, fueron destruidos los partidos, los que podían oponerse, se fueron apagando. O sea, ¿te acuerdas lo de las cúpulas podridas? Todas esas cosas se fueron apagando, se fueron destruyendo y en cierto modo autodestruyendo. Y mira, ahí estamos. Aquí no hay, la gente dice, ¿cómo ustedes se dejaron hacer eso? Mira, ¿cómo no se lo dejaron hacer si cuando la alternativa, o sea, la opción para quien se opusiera era la cárcel o era el exilio? O la muerte, porque hay que ver la cantidad de muertos en las manifestaciones, en todas las manifestaciones. Cuando tú estabas en el gobierno, en ese momento era difícil gobernar Venezuela. Estamos hablando del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que quiso cambiar, Yo no estaba el país. en el gobierno. Primero, yo nunca estuve en el gobierno, porque ser ministra de Estado Ah, para no, pero sí, y bueno. presidenta del CONAG, el gobierno de Lucín, sí, eso no es ser gobierno, porque tú sabes que la cultura nunca ha sido tan importante es decir, no es determinante en la vida nacional. Si yo hubiera sido la presidenta de PDVSA, hubiera estado en la CBG, o hubiera sido ministra de Hacienda o de Sí, pero Relaciones estabas en las reuniones, perdona, eras estaba en las vicepresidenta del partido reuniones, más importante. pero yo no, sí, pero yo Era nunca, difícil gobernar. siempre ha sido difícil gobernar. Y ahora, Pero bueno, ahora no es difícil. Pienso yo que no es difícil porque ahora es una sola voz. Y ahora se gobierna con miedo, o mejor dicho, con miedo no, con ejercicio del miedo. ok, Entonces, estas dos preguntas es para esta fundamentalmente, a ver si me puedes, por favor, mira, desarrollarla. cuando tú gobiernas con ejercicio del miedo, Ajá. es decir, cuando el que se te opone va preso o lo matan o lo botan del país, es mucho más fácil gobernar. O sea, ¿quién se te opone? ¿Quién se atreve? Y mucha gente, los que ya decidieron, se cansaron, no pueden más, se cuadran con el gobierno. Si hay muchísima gente cuadrada con el gobierno, que a lo mejor no por ideología, sino simplemente por miedo o por conveniencia, porque necesita sobrevivir. Entonces, es mucho más fácil gobernar así como gobierna Maduro que como gobernaba Lucicho, Carlos Andrés o Caldera. Aunque hay una canción que dice, un dicho que dice que nada dura más de 100 años, nada dura 100 años. Bueno, los Castro van a durar 100 años, o su poder. Ya murió Castro, va a morir Raúl, y sigue Díaz-Canel, porque eso es peor que una monarquía. Pero normalmente nada dura 100 años, y menos si el país está en crisis como está Venezuela. Y las dos preguntas anteriores tienen que ver con esta. En un gobierno de transición, ¿cómo ves el gobierno de transición, sus prioridades y sobre todo, además de eso, qué tipo de persona la debe gobernar? ¿Qué tipo de personalidad? ¿Qué tipo de cultura lo debe gobernar en ese gobierno de transición? Mira, tú sabes que cuando se estaba promoviendo el referéndum revocatorio, que yo nunca estuve de acuerdo con eso, yo me hice la pregunta, vamos a suponer que hay un referéndum revocatorio y gana el sí, o sea, que se vaya Maduro. Caramba, ¿quién queda en su lugar? ¿Quién queda? Tú sabes, porque hubiera podido quedar perfectamente otro chavista. Me acuerdo que, ¿cómo se llama esta muchacha? Esta muchacha ya no era una que era dirigente muy bonita, por cierto, que es periodista, que era del partido de gobierno, pues del chavismo, que dijo, ay, mi candidato si Maduro pierde el referéndum revocatorio es Drácula, tú sabes, el gobernador de Carabobo. Ese era el candidato de ella, de Maripili, Maripili, sí. el candidato de ella era ese gobernador, o sea, hubiera podido ganar un chavista. Pero yo me ponía a pensar, pero ¿a quién de la oposición, quién de los opositores puede ser el presidente? O tendría que ser un triunvirato, o tendría que ser alguien donde haya o alguien del chavismo y alguien porque sí creo que al haber un gobierno, si hay un gobierno de transición, no puede ser un gobierno que venga a destruir al chavismo, que no quiero nada.
tiene que ser un gobierno donde se considere que los chavistas existen y se les tome en cuenta. Pero No Cabello. perdona, pero en la salida de Pérez Jiménez intentaron hacer un gobierno de transición que no duró sino días, porque sacaron inmediatamente a los dos generales o militares, no sé cuál era, no recuerdo cuál era su Eran unos graduación. generales, sí, yo no me acuerdo ni los nombres. Ajá. Pero bueno, pero el gobierno de transición después fue Wolfgang Larrazábal, recuerdo que estaba creo que Eugenio Mendoza, no me acuerdo, o sea, fue un gobierno que funcionó. Que es Funcionó. verdad que Wolfgang Larrazábal trabajó para el gobierno de Pérez Jiménez, pero una cosa totalmente Pero nada él no tenía ningún importante. cargo determinante, no tenía un Sí, cargo determinante. nada. Y además resultó ser una persona de verdad que lo conocí, una persona encantadora, que sabía escuchar y demás. Pero ahí no hubo una transición con perejimenistas en el gobierno. No, no. Bueno, tú sabes, no la hubo, pero mucho, pero vamos a poner el caso de Eugenio Mendoza, que era un industrial muy importante. Cuando el gobierno de Pérez Jiménez, él tuvo que tener buenas relaciones con el gobierno de Pérez Jiménez. No digo que fuera perejimenista a fondo, pero tenía que haber tenido buenas relaciones con el gobierno de Pérez Jiménez, porque sí. Pero Sí, eso que sí. estás diciendo me recuerda que cuando yo iba a entrevistar a Pérez Jiménez, lo único que me pidió uno de los directivos del canal es pregúntale por qué le dio la concesión a Radio Caracas Televisión, ¿ok? Y entonces yo le digo, yo con mucho gusto le pregunto eso, pero no en el programa, no en la grabación. No tengo ningún problema en preguntarle eso, ¿ok? Como podía preguntarte a ti por qué el gobierno de Lucinchi te dio a ti, le dio a ustedes la concesión, ¿ok? Entonces medio molestó, pero ok. Y Pérez Jiménez me contestó, porque ellos tenían el almacén americano, porque ellos sabían de televisión y tenían el contacto con uno de los canales, uno de los dos o tres canales en ese momento más importantes de los Estados Unidos. Y evidentemente el sistema que teníamos que tener en Venezuela era el sistema norteamericano, por la cercanía, por la economía, etcétera, etcétera. Yo lo único que pedía era que no se enfrentaran al gobierno. O sea, yo podía tener relaciones con todo el mundo, quería los mejores ministros, ¿cómo se llama? No me importaran que no fuera, que no estuvieran de acuerdo con lo que está diciendo. Lo que no quería era que conspiraran. Eso fue la respuesta que me dio. ¿Es verdad? Sí. Además, mira, hay que reconocer, porque por supuesto que para nada soy ni admiradora de Pérez Jiménez ni nada, pero cuando a veces uno compara con lo que pasa ahora, el Pérez Jiménez se esmeró en buscar ministros que eran verdaderamente competentes en sus áreas, ¿no? Bueno, había militares, por supuesto, muchos cargos importantes, pero había ministros de verdad con personas de mucho talento y de mucha experticia. El doctor Urbaneja, que fue ministro que le decían el fraile, que fue ministro de Justicia, por ejemplo. Yo no recuerdo quién era el ministro de Obras Públicas, pero era una persona muy competente. Bueno, mira, había gente y por supuesto tenían que estar cuadrados con Pérez Jiménez y tenían que ser de su partido, pero tenían lo mismo Tenían que que yo. ser de su partido Sí, necesariamente, yo pero creo. de su partido, de sí. Mira, yo recuerdo que en mi colegio, el colegio donde yo estudiaba bachillerato, en mi liceo, mi colegio, la escuela, era el colegio judío. Había Supongo que una, Lenin Friedman, ¿no? no era el Friedman, era el colegio Moral y Luces Herceliano. Ahí estudié yo 4 Ay, años ¿qué de Emil Friedman? El Emil Friedman estudié pero yo, Emil Friedman, claro, el Moral y es que Luces. la confusión es Eso porque fue un lapsus brutis, como no, diría. Emil Friedman era judío, quizá por eso te confundiste, porque él era judío, pero el colegio no. Ajá. Bueno, pero en el colegio estaba, mira, yo creo que yo me hice afín, Acción Democrática, porque ahí estaban los profesores adecos expulsados o que se les impedía ejercer vetados en los liceos públicos. Por ejemplo, ahí estaba Leandro Gora, ahí estaba Ciso Martínez, ahí estaba el profesor Cortesía, o sea, casi todo el mundo que era secretario de ESMA, que fue secretario general de Acción Democrática en la clandestinidad. Esos fueron mis profesores, pero había una maestra de primaria. ¿Te acuerdas que era obligatorio, era obligatorio marchar el 2 de diciembre, las El marchas Día de esas? la Patria. Yo las odiaba porque aparte de eso a mí no me ha gustado caminar nunca. Imagínate, tú lo he sido también una floja, tener que caminar bajo aquel sol con el uniforme, ver. Pero una profesora que se ponía un letrero del partido de Pérez Jiménez, que era el FE, no era FE, Sí, Frente, Fey. Mm. FE. Se ponía una cosa inmensa, que era una placa, una broma aquí, para marchar ese día y todo el mundo la quería matar. Bueno, mira, esa señora nadie la obligó a que fuera del partido, ella era una maestra.
pero bueno, le gustaba. Yo creo que los ministros tenían que ser, es decir, inscritos en el partido, tenían que ser afines a Pérez Jiménez. O sea, no voy a hacer uno de Pero es muy sabroso conversar contigo porque además es una gran conversadora. Insisto en la pregunta, ¿cómo sientes que debe ser ese gobierno de transición? ¿Cuáles son las prioridades y la personalidad de la máxima autoridad, el Ojalá que reflejo no para sea, el mira, mundo y te para voy a los responder venezolanos? cómo haría yo un gobierno de transición. Primero, no pondría una persona, pondría un triunvirato. O sea, tres personas, un gobierno de un triunvirato que puede ¿Qué tipo funcionar. de persona? No sé, tienen que ser personas con, primero con mucha sensibilidad social, personas con mucha, con, bueno, experticia, o sea, tienen que saber, tener conocimiento a fondo de los principales problemas del país y tienen que ser, por ejemplo, ahí tiene que haber alguien que sepa cómo resolver los problemas más graves que sufrimos los venezolanos en estos momentos, que son el servicio de eléctrico, el servicio eléctrico doméstico, pues, y además de la empresa, de los hospitales, de todo, y el problema del agua. Es que la cantidad de millones que tienen que invertirle a que la gente pueda volver a tener agua corriente en un país que tiene posibilidad de brindarle agua a toda Sudamérica. Si se hubiera manejado bien toda la parte de la... Habla solamente de civiles. No, civiles o militares, yo no sé por ahí. Los militares pueden ser, lo que pasa es que estos militares que estos últimos 20 años, mira, no sé si alguno tendrá la capacidad que, por ejemplo, tuvo en su momento el general que fue el presidente de la CBG. Yo creo porque se me olvida su nombre, pero a esta edad se puede olvidar cualquier cosa, que fue brillante, era un militar, era un general, y fue presidente de la CBG. Entonces, no creo que fue el fundador. O sea, no, un militar no tiene por qué no ser competente, se pueden ser perfectamente competentes, aunque dudo mucho que los militares que se han formado en estos últimos veintitantos años a los que los han obligado, o sea, tienen que ideológicamente ser afines al gobierno. Y es más importante su ideología que su competencia, que su capacidad. No sé si alguno de ellos servirá para resolver, porque ya nos hemos visto. Los han puesto tanto Chávez como Maduro en los cargos que si en PDVSA, en todos lados, y Sí, ya. han fracasado. Pero, ¿y cómo debe ser el gobierno en cuanto a la fuerza y la conducción al país? ¿Debe ser un gobierno democrático, ese gobierno de transición? Tiene que ser Y si es, democrático. debe ser Tiene que ser democrático. democrático, el problema más grave es cómo manejar el tema militar, creo yo, Y manejar el no, tema y cómo militar. manejar el tema del narcotráfico, del ELN, de la FARC, de todo, de Rusia. Si tú manejas bien el problema militar, es más fácil resolver problemas de esos del narcotráfico, problemas de la invasión de la guerrilla colombiana en Venezuela, con la connivencia del actual gobierno y de los militares actuales. Pues. Eso no ocurre espontáneamente. Sí, por eso tiene que haber, el problema militar es muy importante. ¿Quién lo va a manejar? No lo sé. O sea, ¿quién será capaz de afrontarlo? Y por supuesto, bueno, mira, pobrecito, al gobierno que le toque la transición, pobrecito, no es nada fácil. Y va a ocurrir, tú sabes que la gente se crea grandes expectativas. Es lo que pasa con el peronismo en Argentina. Yo creo que el peronismo no es ya una ideología, pues es una enfermedad. Porque fíjate lo que pasa en Argentina, viene un gobierno, vamos a suponer como el de Macri, que trató de hacer ajustes económicos, que realmente de alguna manera encaminó a la Argentina con sus errores y tal, y viene entonces porque la gente no está satisfecha, porque los impuestos aumentan, porque la vida se hace más costosa, por diferentes razones, añoran al peronismo y entonces viene este desastre de Fernández y Cristina Kirchner. Esa es la desgracia de los populismos, que cuando se va al gobierno populista, el de las bolsas que no sirven para nada, las bolsas CLAP, pero la gente las busca desesperadamente, el del que pone los bonos esos miserables de 10 bolívares, etcétera, se va a ese gobierno y se acaban los bonos y se acaban las bolsas CLAP, entonces ese gobierno nuevo ya no sirve y la gente añora a lo que se fueron, a Maduro. Esa es la desgracia tienes que leerte ese libro de Moisés Naín de las 3P. Yo lo Que conozco y conozco sí, mucho a Moisés populismo, Naín. sí, populismo, polarización y posverdad. Es muy importante. Y por último, háblame un poco de por qué te interesó la política y desde qué edad. Mira, yo creo que yo llegué a la política mediante o a través ¿cómo es? De mi afán de ser periodista. Yo nunca estudié periodismo, pero yo creo que yo fui comunicadora nata. Yo escribía de pequeña
desde niña, que mi familia se burlaba de mí porque cuando yo tenía algún problema, me regañaban en la casa o algo, yo escribía una carta. Le escribía una carta a mi papá o a mi mamá. Y entonces mis hermanos siempre me decían, por cada vez que pasa, escribe una carta, escribe, pero el son de burla, no escribe una carta. Entonces yo escribí una carta cuando yo trabajaba en la PTJ, como el jefe de la división de menores de Chacao, de la PTJ de Chacao, y era no sé, nos ocurrió a mi cuñada, a mi hermana y a mí un incidente en la Plaza Venezuela. ¿Te acuerdas que la Plaza Venezuela es la de Copé y la Plaza Altamira es la de Acción Democrática? Pasamos en el carro y mi cuñado era muy provocador con una banderita de Acción Democrática y trataron de voltear el carro, nos agredieron, nada grave, nos mataron, nada, pero yo aproveché para hacer una carta que se llamaba carta, hablando de mi profesor Caldera, que yo lo admiraba, que cómo era posible que su partido tuviera esa conducta y tal, y la llevé yo personalmente al Nacional. El jefe de redacción era José Moradell, un viejo español republicano extraordinario. Y entonces, yo creo que yo le puse mi teléfono o algo así, porque como a las 9 de la noche me llama don José Moradell. Me dice, mire, Paulina, su carta es extraordinaria. La vamos a publicar mañana en la página editorial. Por primera vez en su vida, después fue la segunda vez fue con Chávez, el Nacional tomaba partido político y era en contra de Caldera. Sí, Miguel Otero Silva era el director y el Nacional estaba en contra de Caldera abiertamente. Entonces mi carta fue publicada así como de una admiradora del doctor Caldera, pero de este tamaño. Claro, al día siguiente me llamaron a felicitar una cantidad de adeptos, pero los copellanos me guardaron la factura. Ganó Caldera las elecciones, eso fue 15 días antes de las elecciones, ganó Caldera las elecciones y me empezaron a hacer la vida imposible en la PTJ, me empezaron a hacer. Pero entonces yo empecé a escribir un artículo semanal, gracias a que José Moradell era quien me lo recibía y me lo publicaba, hasta que un año después de tantas cosas renuncié a la PTJ y les agradezco mucho a los de COPEI que me hicieron la vida imposible porque yo hubiera seguido ahí toda mi vida y ahí fue donde yo comencé con mis artículos. Una vez me llamó Octavio Lepage para ofrecerme que trabajara para Acción Democrática. Yo no era militante, pero comencé a hacerlo, después me inscribí en el partido y comencé a ser militante de Acción Democrática porque ya era simpatizante gracias a la comunicación, a ser comunicadora no graduada. El desencanto con Acción Democrática que te hizo olvidarte por lo menos de una política activista, ¿fue por Alfaro Usero o fue porque no, el desencanto no fue decir, mira, fue lo siguiente. En los países civilizados, en todos los países medio civilizados, en los países con mayor tradición democrática, cuando un partido pierde las elecciones, renuncia a toda la dirección nacional del partido. Eso ocurre en Alemania, ocurre en Inglaterra, ocurre en Francia, ocurre en todas partes. Si yo soy el partido X, el partido de Macron pierde las elecciones y tal, y toda la dirigencia de ese partido renuncia y le da paso a otros dirigentes, se produce una renovación. Aquí no, nada, aquí pasó de todo, perdimos las elecciones, la gana, y nunca en la vida hubo, nunca renunciamos. Yo consideré que yo debía renunciar, yo era copartícipe y cómplice, si lo vamos a llamar así, de todo lo que pasó en Acción Democrática, de la elección de Alfaro como candidato, de todas esas cosas, después de la defenestración de Alfaro, de su expulsión del partido, de todas esas cosas yo participé. Yo era miembro de la Dirección Nacional. Dije, bueno, mira, yo soy parte de los errores que hemos cometido, los errores garrafales, y yo no quiero seguir aquí. No tengo más nada que decirle al país, no tengo nada nuevo que ofrecer, soy una cara demasiado vista, goodbye. ¿Cuándo empezaste a sentir que, yo dije que era la última pregunta, pero siempre me pasa lo mismo, ¿cuándo empezaste a sentir que ese apoyo del pueblo venezolano mayoritario a Acción Democrática, que sentía y lo apoyaba porque sentía que Acción Democrática sabía interpretarlo, empezó a decaer y la razón de esa decadencia? Un poco antes sí creo que cuando las elecciones de Caldera, cuando ganó Caldera con el chiripero en el año, ¿qué? En el año 90, ¿qué año ganó Caldera? En los 24, ¿no? 94. Pero Caldera gana exactamente porque era extrapartido. El triunfo de Caldera es un poco... Pero con esa convergencia, pero ahí sentí yo que empezó la decadencia también de Acción Democrática y de COPEI. Porque el hecho de que, mira, esa votación masiva de la causa R, por más que nosotros los dos partidos hiciéramos mayoría, ya no era lo mismo, no era lo mismo. Además, el ánimo en la calle, la gente, tú para que yo era parlamentaria,
uno salía a la calle y todos los alrededores del Congreso estaban llenos de gente que lo insultaba a uno. O sea, que te decían cosas terribles, cosas desagradables. De los adecos, o sea, te decían las mismas cosas que decían en televisión, algunos programas se las decían a uno en la calle. Decía, había un ambiente ya hostil hacia Pero nosotros. recuerda que los primeros que empezaron a insultarse mutuamente en televisión fueron los mismos dirigentes políticos que iban a la televisión a denunciar la mayoría de las veces sin argumentos, sin prueba, ¿no? A los otros. Inclusive se llegó al extremo de denunciar eso era lo menos, pero se llegó a denunciar a miembros del propio partido. Recuerda a Luis Herrera cuando dijo, quien se mete con su familia se arruina. Creo que era por una No, es denuncia de verdad. Mira, que tú Eduardo sabes que Fernández, creo. eso es parte de la política, y también de la acción democrática. Esos son lo que llaman los odios mellizales. Tú sabes que yo siempre cito una frase de Adenauer que decía que había tres clases de enemigos: enemigos a secas, enemigos mortales y compañeros de partido. Entonces, bueno, esos son los odios mellizales. En los partidos, yo siempre tuve mejores amigos en COPEI dentro del Congreso que en la Acción Democrática. Yo no competía con ningún copellano en las elecciones internas del partido, nada. En cambio, los adeptos en cualquier momento me trataban de meter una puñalada por la espalda. O sea, eso sí, me trataban de hacer. O sea, yo no era su competidora de los copellanos. Entonces, por eso mis mejores relaciones, mis mejores amigos estaban en COPEI. Y esos que te trataban de meter una puñalada por espalda, ¿seguían siendo tus amigos? ¿Seguían conversando ustedes? ¿Le ¿Sabes pareció una que yo cosa no, yo normal, tengo, natural? mira, hay personas a las que yo, por ejemplo, con las que no podía nunca llamar amigos, pero que te digo, la saludo, tengo alguna relación de cordialidad, pero no son mis amigos, yo nunca los invitaría a mi casa. No los invitaría, yo no invitaría a Henry Ramos a mi casa, yo no invitaría a Claudio Fermín a mi casa, ni a muchas de esas personas que eran, bueno, por las que yo no tengo respeto, independientemente de lo que me hicieron o no me hicieron. Yo no le, cuando yo no respeto a alguien, no lo invito a mi casa y no es mi amigo. Sí. Bueno, Paulina, el libro estupendo, como siempre, como lo que tú escribes. Fue un placer volver a hablar contigo. Muchas Paulina gracias. Gamos, abogada, articulista, fue congresista, fue senadora, fue ministra de Estado para la Cultura. Eso demuestra también que dentro de la escaso nivel cultural de altura de buena parte de la dirigencia de su partido, donde se salvan algunos muy connotados, ahí está, pero desde siempre, ahí están, por ejemplo, los escritos de Andrés Eloy Blanco de lo que sucedía en el Congreso allá cuando Adey llegó al poder tras el golpe militar contra Isaías Medina Angarita, pero Paulina Gamos se destaca por su cultura y además porque es valiente y siempre lo ha Muchas sido. gracias. Muchas gracias, Gracias. Ana. Ha sido un placer volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Bueno, el placer fue mío. Gracias, Paulina, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Chao.